Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Y hoy tenemos un gran día. Estamos de fiesta con San Antonio de Padua, Ferdinando. La fiesta de la familia franciscana, el llamado doctor evangélico. Un hombre humilde, un hombre muy docto, muy sabio, que Dios lo adornó con esos dones. A través de María, muy devoto obviamente de la Virgencita María. Y le decían el doctor evangélico porque decían que si se perdieran las Sagradas Escrituras, no había problema porque San Antonio de Padua las podía volver a copiar en su latín, en latín como tal. Muy bien. Junto con este bello, inicio a este video del día de hoy, pues vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 18. En especial me voy a quedar con el versículo 16. ¿Por qué? Porque es donde me permite observar lo que es la centralidad de este fragmento de Mateo. Acuérdese que Mateo, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, y lo vuelvo a decir, Mateo es el evangelio de la razón. ¿Por qué? Porque da las causas coherentes y eficientes para que a la lógica del ser humano, o sea, la lógica nuestra, usted lea el evangelio y dice, yo quiero seguir a Jesús, tengo que hacer esto, o tengo que vivir de esta forma, más que los demás evangelios, porque Mateo lo expone de una forma más sistemática, ordenada, de principio a fin. Y por tanto, entonces, los grandes eruditos de San Mateo en cuanto a la parte exegética del arameo, pues del arameo del siglo I, pues denotan claramente que la razón y la lógica del evangelio es superior a cualquier otro en cuanto a la medida que cada ser humano que quiera seguir a Jesús, pues obviamente tienen que interpelar el evangelio de San Mateo para entonces, hacer ese ejercicio de meditación en cuanto a cómo estoy yo con respecto al seguimiento de Jesús a través de la pluma de San Mateo. Muy bien, no sin antes aclarar una cosita importante, que sobre el siglo V de nuestra era, ¿verdad?, la era cristiana, apareció pues un papa, el Papa Esteban V, con una carta al obispo, a un buen obispo, ¿verdad?, un buen obispo llamado Ludberto de Maguencia, o Maguencia, como usted quiera decirlo. La carta se llama Consuluisti de Infantibus. En esa carta expone, porque ese obispo tenía dudas al respecto del canon 35 del Sínodo de Worms, con respecto al rechazo de los juicios de Dios, las famosas ordalias como usted quiere llamar, y en especial porque dentro de ese fragmento el obispo estaba consternado, era porque a pesar de esa época, pues habían ciertos como acciones abortivas, ciertas acciones abortivas, bien sean directa o indirectamente, es decir, bien sean provocadas o no provocadas, de acuerdo a los padres, de acuerdo a los entonces médicos, en fin, un cúmulo de cosas. Y el obispo tenía sus dudas, cómo actuar en ese caso. Y lo que dice el Papa Esteban V es muy cierto. Lastimosamente se quiere sacar a Dios de la historia, y a pesar de ese entonces se quiere sacar a Dios de la historia y colocar otras cosas por encima de Dios, cuando sabemos muy bien que eso, como decía Juan Pablo II, eso perjudica al hombre y a toda la humanidad. Usted no puede vivir sin Dios. Si usted quiere sacar a Dios de su vida, pues sea su vida personal, listo, nadie dice lo que no. Pero de la humanidad, no, porque es que darle la espalda a Dios es el peor perjuicio para el hombre. El hombre se perjudica enormemente cuando el hombre no quiere seguir a Dios, porque como dice San Pablo, la ciencia que le da la espalda a Dios, esa ciencia termina por destruir al hombre, lo decía Juan Pablo II, en otros términos también. Y por eso el Papa Esteban V, siendo consciente de esa realidad, pues le envía esa carta al obispo, pues como tal, diciéndole y aclarándole muchas cosas con respecto a los juicios de Dios, al obispo obviamente Ludberto, y sobre todo, haciéndole entender, haciéndole claridad con respecto a lo que tiene que hacer. Y hay un fragmento en latín que esa carta lo contiene, que dice Reatus ex noxius. Reatus ex noxius. Reatus ex noxius. Por eso digo, si usted puede leerla en latín, sería mucho mejor, o buscar una traducción muy fidedigna a esa carta, porque es que cuando dice Reatus ex noxius, quiere decir prácticamente como detestado, o detestable, o lo más abominable que usted pueda hacer. Lo más abominable que usted pueda hacer, inutilo cui per abortum. O sea, está queriendo decir que lo más abominable que usted pueda hacer, o que usted pueda llegar a ser como ser humano, que se convierte prácticamente, como dice la declinación en latín, porque obviamente está en una declinación muy particular del latín,
quiere decir que usted prácticamente se convierte en una bestia siempre y cuando, ¿qué? Por eso la iglesia sentencia el aborto no como un pecado. No sé, ahora tenía que hablar con algunos amigos doctores en moral, porque hasta el momento que yo estudié, habían solamente dos crímenes. Dos crímenes, el crimen del aborto que estoy hablando y el crimen de la homosexualidad. Se llama antinatura y antivita. Antinatura, antivita, y sobre todo que pues le dan la espalda a Dios. O sea, el hombre quiere ser como Dios, y por eso eran crímenes. Por eso se llamaban no pecados, sino crímenes. Ahí también lo llama el Papa Esteban V. O sea, ratus et nocius. O sea, lo más bestia que puede ser un hombre es abortar. Es abortar. Digamos, bien sea directamente o indirectamente, como dice el Papa Esteban V. Ahora imagínese hoy en día que apoyan el aborto. Imagínese hoy en día que usted quiere tener relaciones sexuales libremente y entonces le da a la chica la pastilla el día después. O nada más imagínese usted una pareja que no quiera tener más hijos y que el hombre se practique la vasectomía, ¿no? O sea, son cosas que son detestables. O sea, y como dice la magistrado de la iglesia en cabeza del Papa Esteban V y muchos otros grandes santos padres que han existido, usted se convierte en bestia. ¿Por qué? Porque le está dando la espalda a Dios. Le está dando la espalda a Dios y por tanto está yendo en contra del plan de Dios. No lo haga. O sea, usted, mire, como digamos, con la conciencia plena de guiar diferentes matrimonios, y al mismo tiempo lo que la iglesia enseña con respecto a los métodos que se deben utilizar, le puedo asegurar que los métodos que la iglesia profesa y promulga obviamente para la acción vital dentro del matrimonio son prácticamente casi que 100% seguros. Los otros medicamentos que la sociedad propone, hermano, están matando mujeres, están matando a hombres de cáncer. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Mire usted nada más cuántas mujeres mueren de cáncer de seno al año. BRCA1, breast cancer 1, breast cancer 2. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres mueren de cáncer por pastillas, por métodos, por diferentes cosas? No lo haga, porque eso da la espalda a Dios. Usted se convierte en una bestia, hermano. Como dice el Papa Esteban V, no lo digo yo, lo dice el Magisterio en cuanto él dice reatus et nocius. O sea, lo más perverso que usted puede ser, en eso se convierte cuando usted practica el aborto, como dice inútero quim perem abortum. O sea, ya usted como si es casado, piense si usted quiere ser verdaderamente un seguidor de Cristo o un seguidor de Satanás. Así de sencillo. Se lo pongo así de esa manera para poderme hacer entender, hermano. No hay más forma. O usted se convierte en una figura angelical o usted se convierte en una bestia. No hay más. No, que es que me operé las trompas de falopio. Qué error tan grave. No, que me operé, que me hice la vasectomía. Qué error tan grave. No, que soy homosexual y practico el homosexualismo. Qué crimen tan atroz. Porque ahí sí está haciendo un crimen antinatura. No, que embaracé y aborté. Otro crimen, antivita, como dice obviamente el código moral. Que me he dicho, en fin, un cúmulo de cosas que uno dice, no, eso no hace parte de la luz que es Cristo. Y precisamente por eso aquí quiero tocar este versículo 16. Así debe brillar la luz de ustedes delante de los hombres, de manera tal que, viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre del cielo. Y habla de luz y de brillar. Y cuando Mateo lo toca en arameo del siglo I, dice nejar. Nejar no solamente es brillar, nejar no solamente es brillar, y mucho menos tampoco la luz solamente es nájira, o or en arameo, en hebreo. Nájira en arameo, or en hebreo. No solamente es brillar o dar luz, ni nada de esas cosas, porque está en un declinativo. O sea, está queriendo decir, esa cuestión de nejar, como lee usted el Evangelio original, nejar quiere decir, es, digamos, como que solventar, al mismo tiempo que solventar, como que dice, sostener, o al mismo tiempo, digamos, como que disipar, o sea, como que eliminar aquello que no se ve. O sea, quiere decir, digamos, como que eliminar. Nejar es un verbo que quiere decir, como quien dice, eliminar o permitir ver aquello que no se ve. Permitir ver aquello que no se ve. Por eso Cristo decía, la luz del mundo. O sea, que usted permita con su testimonio y con sus palabras, pues ver aquello que los demás no ven.
Eso es ser luz del mundo. Por eso quería ya Cristo. Y al mismo tiempo, como dice, que su gloria, o sea, que la gloria de sus obras, de sus obras. Y cuando se habla de gloria, cuando toca Mateo gloria, está utilizando la palabra Shekinah, no Shekinah, o sea, Shekinah en hebreo, Shekinah en arameo. Pero cuando lo toca Mateo en arameo, Shekinah, está queriendo decir es el acto de la presencia de Dios en su vida. O sea que está queriendo decir, en especial prácticamente, que lo que usted haga de bueno es porque la presencia de Dios está en usted. Y usted entonces, con respecto a esa luz, con ese nejar o ese nájira, que quiere decir luz o brillar, pues está disipando y está pudiendo observar aquello que no se ve. O sea, está pudiendo observar, ver y sobre todo tener en cuenta aquello que usted no logra ver por simple naturalidad. Por simple naturalidad. O sea, ¿a qué yo voy entonces con esto? Mateo está explicando, con las palabras de Jesús, que la luz de Cristo es aquello que nos permite observar y ver aquello que nosotros naturalmente no podemos ver. ¿Y qué es lo que no podemos ver? El mundo espiritual, hermano. El mundo espiritual. Ustedes y yo no podemos ver el mundo espiritual. Pero cada consecuencia, porque lo dice, o sea, que sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Cada consecuencia, buena o mala, tiene repercusión eterna. Tiene repercusión eterna. Entonces, si usted hace unas cosas buenas, glorifica a Dios. Si usted hace cosas malas, no glorifica a Dios. Y por eso el Papa Esteban lo decía: in utero quinpe abortum, reatus est noxium. O sea, se convierte en una bestia. Todo aquello que esté dándole la espalda a Dios, en especial esos crímenes, el antinatura, que es de los hombres de la homosexualidad, el antivita, que es el aborto, pues se está convirtiendo en una bestia porque le está dando la espalda a Dios totalmente. Entonces este evangelio de San Mateo nos lleva a pensar con esa palabra nájir, o nájera, como usted quiera decirlo, y nájira, y a Shekinah, nos está permitiendo tener claridad que estamos inmersos en un mundo que es material, sí, pero que es espiritual al mismo tiempo. Y que después de nuestra vida biológica, vamos a entrar en esa vida totalmente espiritual, en esa vida eterna. Y entonces la pregunta es, ¿para dónde nos vamos? Sus obras, la continuidad de sus obras, buenas o malas, de acuerdo a sus obras, ¿usted para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Algunos dicen, viven en adulterio o viven fornicando, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, no yendo a misa los domingos. Encima de eso, si es protestante, peor, porque está apostatando de la fe de Cristo y llevando a gente de rolos, como los pastores. Y dice, no, vamos para el cielo todos. ¿Cuál cielo? ¿Cuál cielo va para usted? ¿Cuál cielo va para usted si le está haciendo cosas contrarias a Dios? Es decir, se está convirtiendo usted en una bestia. No está convirtiendo usted en una figura angelical, no. Se está convirtiendo usted en una bestia, hermano. Por eso hay que analizar cada acto, cada palabra, cada situación que vivamos que sirva para gloria de Dios. Esas malas conversaciones que tiene con amigos, hablando de sexo y todo eso está mal. Todo eso está mal porque son actos que parten de su voluntad. Y por esos actos usted va a ser juzgado. Usted y yo, todos, por esos actos seremos juzgados. Entonces hoy es un día para uno ponerse a pensar y meditar. Mis actos, la sumatoria de mis actos, ¿a dónde me llevan? Porque algunos dicen, no, yo vivo en adulterio. No, Dios es misericordioso y al final me perdona. ¿Me perdona? ¿Me perdona? Aquí es el tiempo de la misericordia. Porque cuando usted se muera, usted va a entrar en el tiempo de la justicia de Dios. Y nada más dimensione esto, como dice la teología espiritual. No soy teólogo espiritual, no soy doctor en teología espiritual. Pero nada más dimensione esto. Los demonios tiemblan ante la ira de Dios. Ahora usted y yo, ¿qué? Por el pecado, si Satanás tiembla ante el poder de Dios, ante la ira de Dios, tiembla y le tiene miedo tiembla ante la ira de Dios. Ahora usted imagínese ustedes y yo, ¿cómo vamos a quedar ahí? Qué pena que se le cayó la corona a la Virgen. Imagínese, ¿cómo usted y yo vamos a quedar ahí? Si el demonio tiembla,
tiembla ante la ira de Dios. Entonces, ¿usted y yo qué? ¿Cómo quedamos ahí? Mire, ahí está María, la gran intercesora. Por eso San Bernardo y toda la tradición de la iglesia se llama la omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque está en el juicio, estará ella impetrando la justicia de Dios. O sea, haciendo que la misericordia de Dios se rebose sobre su justicia. Porque la justicia de Dios es implacable, hermano. Es implacable. Aquí hay misericordia. Mientras haya carne, mientras haya voluntad, mientras haya debilidad, hay misericordia. Pero ya cuando usted entra a la perfección del reino de Dios, no, hermano, o es perfectamente en la vida o es perfectamente en la muerte. No hay más. Y el Evangelio de Mateo lo es claro. Entonces pensemos eso, muy bien. Oye, indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Dios los bendiga. Piense cada vez más que usted en sus actos, hacia dónde lo están llevando. Hacia dónde lo están llevando. ¿Está siendo infiel a su esposa? ¿Está siendo infiel a su esposo? ¿Está diciendo mentiras? En fin, muchas cosas, piénselo. Que la Virgencita María, aquí, la Reina de la Paz, interceda por cada uno de nosotros de manera tan especial que ante su impetración de la justicia de Dios, nosotros nos veamos beneficiados de la súplica de la Virgencita María y alcancemos la vida eterna, porque no es fácil. Y como decía un cardenal Sara, no engañen a la gente con la famosa misericordia, porque Dios es misericordioso aquí, pero si usted, su cúmulo de acciones, la sumatoria de sus acciones lo llevan para el infierno se va, hermano. La Virgencita María impetra la justicia de Dios para que alcancemos misericordia. Y los protestantes que reniegan de ella, ¿cómo será ese día cuando la vean en toda su gloria, junto con la gloria de Dios, rogando, insistiendo a su Hijo, el justo juez ante el Padre, para que no los condene, porque el Padre no los condena, que con cada uno de nosotros nos condenamos con nuestros actos, para que el Padre, por su justicia, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hicimos con nuestra propia voluntad, no nos perjudiquemos. ¿Por qué? Por mensos, por estúpidos, por no glorificar al Padre con nuestras obras. Por eso no deje pasar ni un solo día a ir a Eucaristía si su estado de vida se lo permite. Dios los bendiga, que estén muy bien. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día para ustedes.